Buenas, bienvenidos a Eudaimonia. Hoy quiero hablar de un tema que me parece tiene suma importancia, que es el de la evolución biológica. Esto va a ser un resumen, por lo que les dejo algunos links en la descripción del video para que puedan seguir ampliando el conocimiento. Creo que es fundamental que la mayor cantidad de gente pueda educarse en estos conceptos, ya que en muchos lugares del mundo esto no se enseña o se enseña muy mal, probablemente por dogmas que están presentes, algo muy común en Latinoamérica. Al menos yo cuando terminé el colegio sabía muy poco sobre este tema. Cuando hablamos de evolución biológica, estamos hablando del cambio en la frecuencia de los alelos de una población en el tiempo a lo largo de diferentes generaciones. Un alelo es cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen y que se puede manifestar en modificaciones concretas de la función de este, como por ejemplo puede ser el color de los ojos. Básicamente estamos hablando de los cambios que se dan en la genética de una población a lo largo del tiempo. Un punto importante a destacar es que realmente no existen la micro y macroevolución como procesos totalmente diferentes e independientes, lo único que existe es la evolución. Estos cambios que se dan en la genética a lo largo de las generaciones son los que producen nuevas especies. El límite entre diferentes especies puede no estar del todo claro, pero en general podríamos decir que dos individuos son de una especie diferente cuando no son capaces de generar una descendencia que a su vez pueda reproducirse. Entonces, estos pequeños cambios que se van acumulando con el tiempo son los que pueden llegar a generar las diferentes especies. De nuevo quiero destacar que aceptar este hecho de que se producen cambios de generación en generación es aceptar también que se producen diferentes especies. La única diferencia entre ambos es la del tiempo necesario para que la acumulación de estos cambios sea tan grande que haga que dos individuos no generen descendencia viable. Si lo que un detractor de la teoría quiere hacer es alegar que esta cantidad de tiempo no existe o no es posible, por ejemplo, al decir que la Tierra tiene 6.000 años de edad o que todo se creó tal como estaba el jueves pasado, estaríamos ya negando la ciencia, la lógica y todas las bases para que el diálogo sea intelectualmente honesto. Negar la evolución no es solamente negar la biología, sino la física, matemática, geología, medicina, embriología, etc., ya que todos estos campos confirman la teoría, y es por eso que digo que es negar la ciencia en sí misma. También quiero diferenciar la palabra evolución de la teoría de la evolución por selección natural. Cuando alguien dice evolución, puede que esté hablando de la teoría de la evolución que mencioné antes, o puede que esté hablando de cambios o transformaciones de algo a lo largo del tiempo. En el segundo caso, puede que esté hablando de la evolución del sistema solar, del universo o de uno como persona a lo largo de su vida. Todos estos casos no son lo que uno habla cuando se está refiriendo a la evolución biológica. Confundir o mezclar ambos significados en una discusión o argumento es cometer la falacia de equivocación, que es utilizar diferentes definiciones de una palabra como si siempre estuviéramos hablando de lo mismo. La evolución es tanto un hecho, una realidad que observamos, como también una teoría científica, que no es lo mismo que una hipótesis o una suposición o una conjetura. Estos son sinónimos de una de las posibles definiciones de la palabra teoría. Tampoco debemos caer en una falacia de equivocación al confundir estos términos. Y aquí es importante resaltar que de darse una mutación que brinda una ventaja reproductiva, la evolución por selección natural pasa a ser una inevitabilidad matemática. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que tenemos una población de conejos que viven muy en el norte o muy en el sur, en donde frecuentemente hay nieve. Dentro de esta población tenemos inicialmente entre las hembras 100 conejos blancos y 100 conejos negros, y los conejos de un color tienen como descendientes a conejos de su mismo color. Esto es, conejos blancos tienen conejos blancos y conejos negros tienen conejos negros. Ahora, como los conejos blancos se camuflan con la nieve, suelen evitar más a los halcones y otros animales que los cazan, por lo que en general tienen 2 hijos antes de morir, mientras que los negros tienen 1 antes de morir. Entonces, dadas estas condiciones, veamos lo que pasa generación a generación. Inicialmente, tenemos 100 conejos de cada color, por lo que tenemos el 50% de la población blanca. En la generación 1, tenemos de nuevo 100 conejos negros, pero ahora tenemos 200 conejos blancos. Entonces ahora tenemos un 66% de la población blanca.
En la generación 2 tenemos 100 conejos negros otra vez y ahora tenemos 400 conejos blancos. Ya tendríamos el 80% de la población blanca. En la tercera generación tendríamos nuevamente 100 conejos negros y ya estaríamos en 800 conejos blancos, lo que hace que el 89% de la población sea blanca. Esto no tiene en cuenta otros efectos ambientales y condiciones de borde que podrían afectar la población. Por ejemplo, si los alimentos están limitados, algo que suele suceder en todos lados, al tener muchos más conejos blancos que negros, los efectos de que quizás se mueran de hambre sin llegar a reproducirse serían mucho más devastadores en los que tienen una tasa de reproducción inferior, lo que ocasionaría un mayor declive de su población, y tranquilamente podrían extinguirse dejando solo conejos blancos en sus regiones. Como las mutaciones son aleatorias, es posible que vuelvan a aparecer conejos negros, pero si siguen teniendo una menor aptitud, es muy difícil que la historia no vuelva a repetirse. La importancia de este ejemplo radica en que si aceptamos el hecho de que puede haber una mutación y que puede haber diferencias entre padres e hijos que hagan que algunos hijos tengan un mayor éxito reproductivo que otros, la evolución por selección natural se vuelve inevitable. Cabe destacar que la teoría de la evolución actual no solo abarca los cambios que se producen por selección natural, sino también las mutaciones, la migración o flujo genético y la deriva génica. Podríamos decir que la teoría de la evolución biológica ha evolucionado desde que fuera formulada por Darwin y que la selección natural no es el único mecanismo que la impulsa. El descubrimiento de la genética abrió otras puertas a nuestro conocimiento que permitieron mejorar y refinar la teoría. A continuación, podemos ver algunas pruebas de esta teoría. El registro fósil. Todas las formas de vida tienen un ancestro común, y las características más complejas se van desarrollando con el tiempo, por lo que mientras más atrás vamos en el mismo, más simples deberían ser los seres que encontremos. Esto no quiere decir que no pueda haber seres simples actualmente, pero sí es una restricción para lo que encontramos en el pasado. Esto está confirmado en el registro fósil, en donde mientras más atrás vamos en el tiempo, más simples son los organismos que encontramos. Si algún día encontráramos, por ejemplo, un ser humano actual en una capa que corresponde a la formación de seres vivos unicelulares eones en el pasado, esto sería evidencia en contra de la teoría de la evolución biológica. Evolución en la polilla moteada. Es un famoso ejemplo de una polilla que era de un color más claro antes de la Revolución Industrial, alrededor de 1850, en donde esta coloración le permitía camuflarse mejor con los árboles. Con el aumento de la polución, los árboles se volvieron más oscuros, lo que hizo que las polillas claras sean fáciles de identificar por los depredadores, y eso hizo que las negras se hicieran más comunes, al punto de que para 1895 el 98% de las polillas fueran negras. Luego, cuando se hicieron leyes para reducir la polución en 1956, tuvimos que para el año 2000 menos del 5% de las polillas eran negras. El mismo proceso se dio en varios continentes y en diferentes especies. Resistencia a los antibióticos. Otra evidencia la podemos ver fácilmente en las bacterias, que generación a generación se hacen más resistentes a los antibióticos que utilizamos para eliminarlas. Al usar medicamentos contra las bacterias, únicamente sobreviven las que tienen una mutación que les permite resistirlos, lo que hace que sean estas las que se vuelven predominantes. Por eso es importante no tomar antibióticos si el médico no los recetó y hacerlo únicamente durante el tiempo que éste nos indica. El nervio laríngeo. Este nervio lo encontramos en nosotros y otros animales como la jirafa. Básicamente, conecta la base del cerebro con la laringe. Es una distancia corta, pero este nervio va desde el cerebro hasta cerca del corazón, da la vuelta alrededor de la aorta y vuelve hasta la laringe, algo que en el caso de la jirafa se podría ver como un error garrafal de diseño. Pero esto se explica porque en un ancestro común con los peces, esta distancia es ínfima. Como la evolución es ciega y no puede prever cambios futuros, algo que en principio estaba bien, con el tiempo puede no ser lo más eficiente o lo más óptimo. Órganos y genes vestigiales. Estos son órganos o genes que encontramos en diferentes seres vivos en la actualidad que tienen una función limitada o inexistente. Podrían parecer errores de diseño, pero en realidad son las sobras de la evolución.
Esto lo vemos por ejemplo en algunas ballenas que tienen huesos vestigiales de la pelvis o las patas en la parte trasera, que en algún ancestro de las mismas formaban parte de la pelvis y las patas traseras de los animales que caminaban sobre la Tierra. Otro ejemplo es que nosotros tenemos el gen vestigial para fabricar la vitamina C en nuestros cuerpos, pero el mismo no está activo, por lo que tenemos que adquirir esta vitamina por otros medios. Evolución de los perros. En los perros podemos encontrar cómo nosotros, los humanos, modificamos a los animales de formas drásticas, utilizando no la evolución natural, sino una artificial. Podemos ver cambios muy grandes entre las llamadas diferentes razas de estos animales, lo que hace evidente el gran impacto que pueden tener unas pequeñas mutaciones con el paso del tiempo. ADN. La secuenciación de ADN prueba la existencia de ancestros comunes entre las diferentes especies. Demuestra cómo todos los seres vivos estamos relacionados de forma que es imposible de negar. Por ejemplo, lo podemos ver en el cromosoma 2 de nuestro mismo ADN. Aquí podemos encontrar cómo unos cromosomas que en otros simios están separados, en nuestro caso se fusionaron en uno, en donde hallamos un centrómero y un telómero vestigiales. Otro ejemplo de la evidencia en el ADN es una de las más importantes para probar la evolución y está relacionada a los retrovirus endógenos. En nuestro ADN también podemos encontrar ADN de retrovirus endógenos que a su vez están presentes en los chimpancés, lo que prueba nuestro ancestro común. Estos ADN son como las cicatrices de infecciones de virus que tuvieron nuestros antepasados. Son restos de ADN de estos virus que quedan en nuestro ADN que se pasan a las generaciones siguientes. La probabilidad de que compartamos estas cicatrices en el lugar exacto de nuestro ADN con el de los chimpancés es de menos de 1 en 10 millones. Resulta que compartimos 205 inserciones de ADN con los chimpancés. La probabilidad de que esto ocurra si no estuviéramos relacionados por un ancestro común es de 1 en 5,88 por 10 a la 1418ª potencia. Nuestro ancestro en común con los chimpancés es innegable para cualquier persona racional. Evolución de especies. Especies en anillo. Lo que observamos aquí es una serie conectada de poblaciones vecinas, cada una de las cuales puede reproducirse con las poblaciones adyacentes, pero cuyos extremos son tan diferentes que no pueden hacerlo, a pesar del flujo genético potencial que conecta todas las poblaciones. Estos extremos pueden llegar a coexistir en el mismo territorio, cerrando de esta manera el anillo. Un ejemplo lo encontramos en un ave, el mosquitero verdoso, que se expandió desde Nepal hacia ambos lados del Himalaya. Fue sufriendo diferentes adaptaciones a los diferentes ambientes, y cuando las dos poblaciones descendientes se cruzaron del otro lado de la cordillera, ambos ya eran tan diferentes que fueron incapaces de reproducirse entre sí. Algo notable aquí es la dificultad que podemos encontrar en definir las especies en estos casos. Estas son solamente algunas de las evidencias que encontramos, mencionadas de forma muy general, por lo que recomiendo profundizar sobre las mismas con expertos sobre estos temas. Quiero ahora hacer algunas aclaraciones que creo son importantes para evitar errores de entendimiento de la evolución biológica. 1. La teoría de la evolución por selección natural no indica ni intenta explicar cómo se inició la vida en la Tierra. Eso es la biogénesis. La evolución parte de que hay vida para explicar cómo ésta se desarrolla, pero no explica su generación inicial. 2. La teoría del Big Bang no está relacionada con la teoría de la evolución por selección natural de forma relevante para este análisis. Alguien que quiera brindar argumentos en contra de la teoría del Big Bang como parte de su argumento para intentar refutar la teoría de la evolución por selección natural es alguien que no conoce y o no entiende esta última. En una estamos hablando de biología y en la otra de física o cosmología. 3. No hay especies finales. Todas son especies de transición. Hoy, ningún ser vivo está en una forma final. La evolución se sigue dando, ya que sigue habiendo cambios de generación en generación. 4. La evolución no es lineal. La famosa imagen que va del mono al hombre puede generar este error en el entendimiento. No es que los humanos vengamos del mono, sino que nuestras especies tienen un ancestro en común. La evolución está mejor representada por el famoso árbol de la vida, en donde desde la raíz se van abriendo muchas ramas paralelas en donde podríamos ver representadas las diferentes especies.
5. En ningún momento de la evolución, un hijo es de una especie diferente a la de sus padres. Los cambios son graduales y paso a paso. Es la suma de estos pequeños cambios los que generan las diferentes especies que vemos hoy. Esto se puede ver claramente en las especies en anillo. 6. Los cambios no se producen durante la vida de un organismo, sino de generación en generación, por lo que no es un individuo en particular el que se adapta al ambiente. Lo que sucede es que las mutaciones aleatorias que se dan de generación en generación y que producen una ventaja para el individuo para que éste se reproduzca más, son las que se pasan a las generaciones siguientes, lo que hace que éstas se propaguen en la especie. 7. El proceso de evolución no es aleatorio. Las mutaciones se generan de forma aleatoria, pero la prevalencia en el tiempo de las mismas no es para nada azarosa, como pudimos ver en el ejemplo de los conejos. 8. La supervivencia del más apto no quiere decir el más fuerte o grande o poderoso. Se refiere al que está mejor adaptado a su ambiente para poder reproducirse más. En esto estamos hablando a nivel de los genes, no del individuo. El gen que logra transmitirse más a generaciones siguientes es el más apto, incluso si eso implica el sacrificio de algunos individuos. Supongamos que tenemos dos poblaciones, una de las cuales tiene un gen que hace más altruistas a sus individuos, lo que puede llevar a que uno de los mismos se sacrifique por los demás para lograr la supervivencia. Esto podría darse en que si son perseguidos por otro animal que se los quiere comer, el sacrificio de este individuo genere que más individuos de su grupo sigan con vida para poder reproducirse que si todos corrieran por su cuenta para tratar de salvarse a sí mismos. Si la población altruista se reproduce más que la que no lo es, este gen será el que tenga mayor prevalencia en las siguientes generaciones, por lo que será el más apto. Entonces, no es un resultado individual lo que determina la aptitud, sino cuánto logra perdurar un gen a través de las generaciones. 9. Las mutaciones, los genes o la evolución en sí misma no tienen voluntad propia. No hay un propósito o fin que estén buscando. Simplemente que dadas las condiciones de un ambiente, la mutación que se generó de forma aleatoria tendrá mayores o menores probabilidades de pasar a la siguiente generación. Habrá mutaciones que incluso son perjudiciales para el individuo y hagan que éste se reproduzca menos. Y habrá otras mutaciones, la mayoría de estas, que no tendrán impacto en esto. Cuando decimos que la evolución es ciega o que un gen busca algo, es una forma, si se quiere, más poética de hablar, pero no más que eso. Por último, quiero resaltar que no hay disensos entre los científicos sobre si la evolución es real o no. No hay dos teorías en igualdad de condiciones que compiten para determinar cuál es la real. Las diferencias que sí se encuentran son en la determinación de qué pesos tienen diferentes mecanismos en ciertos casos particulares. Igualmente no está todo dicho. Todo campo científico es un rompecabezas que vamos armando de a poco. Una vez tenemos las suficientes piezas, podemos saber qué figura se forma, a pesar de que siempre pueden quedar lugares en los que debemos explorar. Reitero que todo lo mencionado son solo títulos en un repaso muy general. Todas estas cuestiones tienen detalles interesantes que vale la pena explorar. Espero que si esto les interesa, se interioricen haciendo cursos que amplíen la información presentada aquí y consulten a expertos que les puedan dar más detalles y diferentes matices y perspectivas sobre estos temas. Siempre es bueno tomar diferentes fuentes de información, ya que todos nos podemos equivocar. Si les gustó este video, pueden darle un like, y si les gusta el contenido del canal, se pueden suscribir y darle clic a la campanita para mantenerse actualizados sobre futuros videos. Si hay otro tema de ciencia general que les parece importante que tenga un resumen general como este, los leo en los comentarios con sus propuestas. Que la humanidad siga mejorando. Hasta la próxima.